Venimos de las estrellas, viajamos por las estrellas y esto es Viaje a las Estrellas. De verdad que es un placer traerles estos temas que sé que ustedes disfrutan y nosotros también, y darles las gracias también por, digamos, esa aveniencia que tienen en ver estos temas. Nos encanta que nos visiten nuestras redes sociales, nos encanta que vayan a YouTube a ver nuestros programas. Edison, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, Iván, muy contentos con este gran programa de Viaje a las Estrellas del canal Cosmovisión. Estamos súper bien, y el tema de hoy es un tema apasionante porque tenemos un invitado, pero con todos los galardones. Tenemos un invitado de lujo es de lujo. Es un invitado que toda la vida, y no sé si a ti te ocurrió, me hubiese encantado entrevistar y preguntarle muchas cosas. Muchas cosas. Desde niño. Temas muy apasionantes el día de hoy. Temas de los extraterrestres, investigados por una persona muy prolífica, un escritor. José A. Benítez, nada más y nada menos. Pues nada como más para que los pongamos en contexto. Bueno, los temas de hoy van a ser apasionantes, no solo apasionantes, sino también de mucha actualidad con el tema extraterrestre, las investigaciones de J.J. Benítez. Vamos a hablar los ovnis y Gabriel García Márquez. Y Pablo, el Papa Juan XXIII. Juan XXIII, que tuvo un contacto en su residencia Castel Gandolfo. Entonces vamos a tratar muchos temas. ¿Cómo les parece? De ese tipo. ¿Cómo les parece? Así que no se pierdan este programa de hoy, que va a estar muy, muy, muy interesante. Esto es Viaje a las Estrellas y en el programa de hoy estamos muy contentos porque tenemos como invitado a José A. Benítez. Ahorita me preguntabas, Edison, ¿qué se sueña uno preguntarle a José A. Benítez? Yo que he leído varios libros de él, la verdad es que hay muchas preguntas de verdad que uno en el momento en que las está leyendo quisiera profundizar más. Pero bueno, ¿quién es José A. Benítez? Un poco, ¿de dónde viene? Bueno, Juan José Benítez, pues hoy día vive en Barbate, España. Es una costa, una playa. Él soñaba mucho en vivir al lado de una playa porque su padre lo acostumbró a caminar por la playa. Es una de las pasiones de él y pues de muchos de nosotros. Ojalá uno tenga una casa en la playa. Él tuvo una casa ahí en Barbate en figura de ovni, porque toda su vida se dedicó a investigar el tema de los ovnis. Digamos que en las referencias de sus libros dice que él ha viajado más de 100 veces por 100 veces todo el planeta, investigando personas, investigando testimonios. O sea, no solo es un escritor imaginativo, sino también es un investigador realmente que le gusta ir a los sitios, le gusta entrevistar a las personas, le gusta cruzar las informaciones, y eso es lo importante de él. Además, pues nos quedaríamos cortos en hablar de JJ Benítez, la verdad. Pero a eso hay que agregarle que además de que ha hecho la tarea de viajar, de investigar, es una persona que tuvo una conexión temprana. Sí, sí. Digamos que ese es el punto donde fluye todo, ¿cierto? Sí, es un escritor muy prolífico. Recordemos, y para los televidentes, que él es el gran escritor de los famosos caballos de Troya, que yo creería que en un futuro la humanidad lo reconocería como un premio Nobel. O sea, lo reconocería, así como hoy reconocen como uno de los hombres más inteligentes a Nikola Tesla. O sea, Nikola Tesla, ¿por qué no fue premio Nobel y por qué sí fue Thomas Alva Edison? Incomprendido en su momento. Sí, incomprendido en su momento. Ahora, hoy día es un tipo pues muy importante para la humanidad, pero murió pobre, sin reconocimiento, por una sencilla razón, porque se atrevió a hablar de extraterrestres y ovnis. Entonces lo descalificaron sus pares científicos. Hoy día JJ Benítez, pues en un futuro, pues será reconocido como un premio Nobel, o será reconocido porque él habla de viajes en el tiempo, o sea, él habla del futuro, viajes en el tiempo, ovnis y extraterrestres, porque ese sin duda alguna es el futuro de la humanidad. Indudablemente, y bueno, aquí estamos con este gran invitado. Hola amigos, soy JJ Benítez. Desde aquí un saludo muy cordial a Cosmovisión, al programa Viaje a las Estrellas y a Iván Obando. Hablábamos entonces de que en la época actual
digamos que el tema de hablar de ovnis y que tú dices que se puede llegar a ser un premio Nobel hablando de esto que en otras épocas parecería una herejía. Y es que en la época actual, con el internet y con toda la información que tenemos, todo es posible, ¿no? Pues, digamos que ya nada es tan loco. Pero cuando hablamos de un niño como José A. Benítez en el año 52 en una España manejada por Franco, muy religiosa, digamos que no necesariamente pudo haber sido un niño que tuvo una niñez que fluyera mucho y sobre todo porque él fue un niño que tuvo una conexión mental temprana, en el año 52, ¿cierto? Sí, claro, en Urdax, que es un pueblo en España. Además de eso, de muy niño tuvo un contacto personal. A él le hicieron olvidar ese contacto. Sabes que psicológicamente, cuando uno tiene Programación neurolingüística. Programación neurolingüística, cuando uno tiene, digamos, situaciones que uno no las va a entender o que pueden hacerle daño, más bien se las hacen olvidar. Y eso lo puede hacer hasta la mamá. Sí. A punta de cantaleta o de alguna manera te empiezan a decir una negación sobre lo que estás pensando, a tal punto que tú mismo llegas a pensar que lo que pensaste no lo pensaste. Él cuando de niño pues tuvo un contacto con un ser extraterrestre, un ser de luz. Maravilloso. Entonces, esa experiencia la vino a recordar con hipnosis, ya cuando era adulto. Qué bien. Entonces, esto es una prueba que él tiene y a partir de allí él inicia su parte de investigación, a escribir, inicia como a tener esa pluma de esa oro, conexión, por decir, definitivamente. de alguna Es como si recibieras el don de la luz para poderte meter en eso. En 1952 no surgen las inquietudes principales sobre estos temas. En 1952, al norte de la provincia española de Navarra, cerca de Francia, en una aldeíta que se llama Urdax, yo tuve un encuentro con una criatura muy alta, con una escafandra tintada, que me llevó a un lugar que no supe identificar y al cabo de un ratito, de un tiempo, me devolvió al río en el que yo estaba jugando y en el que, bueno, se presentó una niebla muy espesa y este señor o esta criatura. Recuerdo que en aquel momento, en mayo del 52, yo aparecí en el pueblo de Urdax, que estaba a unos 300 metros del río donde yo estaba jugando. Yo tenía aproximadamente 6 años. Nunca supe cómo llegué a ese pueblo, nunca supe cómo entré en la casa de una familia que yo no conocía. Y bueno, pues me contaron que mi familia me estaba buscando, la Guardia Civil, y yo había desaparecido durante 3 horas. Esas 3 horas después lo pude reconstruir en una sesión hipnótica en Estados Unidos. Durante esas horas, presumiblemente, yo estuve en la compañía de esta criatura, de este ser. Bueno, y en ese don que recibe José A. Benítez con ese ser y que tiene esa primera conexión, pues hombre, Edison, una obra inmensa. ¿Cuántos libros ha publicado José A. Benítez? A ver, estamos hablando de 66 libros publicados, pero no estamos hablando de libros escritos desde un escritorio, valga la redundancia. No, son libros de investigación, libros donde a él le ha tocado ir a todos los lugares a investigar testigos, a recibir información, etcétera, etcétera. Oiga, y yo doy fe de eso, porque cuando uno lee un libro de José A. Benítez, pues es fascinante porque es que por lo menos en el caso de Caballo de Troya, es como si estudiara una clase de teología. La investigación, la fundamentación que tiene es extraordinaria. Por eso a él lo llaman que es un escritor muy avanzado, muy prolífico. Decía la esposa Blanca de él que él casi no dormía. No, porque y es él que, recibía mucha información. Y yo les digo una cosa, hoy en día escribir un libro con un computador es muy fácil, porque uno a veces coge un capítulo, lo corrige, lo pasa para un lado, lo pasa para el otro, pero estamos hablando de que este señor escribe libros desde los años 90, 80, 70, incluso un poco más atrás. Libros donde había que escribirlos a la máquina de escribir. Entonces, un tema Ahora complejo. tengamos en cuenta 66 libros escritos. Por Dios. Más de 35 libros escritos, pero ahí para publicar. Y más de 140 proyectos para escribir lo que ellos llaman en España en la nevera. O sea, una vida con propósito.
en junio del 2023, en mi archivo, en mi biblioteca, hay escritos no publicados todavía, 33 volúmenes, 33 libros dedicados sobre todo a la investigación, al ensayo, incluso a la poesía. Yo tengo escritos ya 3 libros no publicados. Y sigo escribiendo, por supuesto, sigo investigando, fundamentalmente en el tema OVNI y también en la vida después de la muerte. Bueno, dicen, seguimos aquí con JJ Benítez. Pido disculpas, no sé por qué, todo el tiempo le he dicho José Benítez. Juan José Benítez. Sí. Seguimos con Juan José Benítez. Se pregunta uno, ¿cuántos casos de ovnis habrá presenciado JJ Benítez? ¿O qué presencia? O sea, ¿hasta dónde habrá llegado? Mira, hay algo muy importante porque él tiene una saga de libros, entre los cuales está Solo para tus ojos, que está en el primer capítulo. Va a lanzar la segunda edición, no edición, sino el segundo libro de Solo para tus ojos, y sigue una tercera. Más de 10.000 personas, 10.000 casos. Más de 3.000 evidencias de seres que hayan hablado las personas, de testigos que afirman tener contacto con más de 3.000 seres Esto diferentes. parecería que es una exageración, pero tengan ustedes presente que cuando una persona se involucra en un tema, ese nivel al que llega hace que muchas personas, es como cuando atraes, entonces obviamente, como te vuelves como un punto de atracción, muchas personas, mucha energía y muchas cosas empiezan a ir hacia este punto. Y obviamente JJ Benítez es un punto donde muchas personas y hay mucha información que está llegando. Ahora, hay algo muy importante. La reina Sofía de España lo quiere mucho, porque recordemos que el rey de Inglaterra, cuando murió, era coleccionista de todos los libros de ovnis en el mundo. El papá de la reina Isabel. Claro, el papá de la reina Isabel. No, el esposo de la reina Isabel. Ah, bueno, entonces sí, no era el rey. El esposo de la reina Isabel. Era el esposo, consorte. Eso, el consorte. Pero la reina Sofía de España lo quiere mucho, es amigo personal de ella y siempre lo llama para que le hable de ovnis. Okay. Es un tema bien extraordinario ahí. Hace unos años yo hice las cuentas y calculé que podían ser unos 26.000 testigos en todo el mundo en 51 años. Bueno, y sigo investigando, por supuesto, me interesa mucho. Allí donde hay un caso que considero que puede ser interesante, yo me acerco, hablo con los testigos y bueno, espero morir de la misma manera. Bueno, y ahora decía yo que cuando una persona se pone a hablar sobre un tema y se vuelve un referente sobre ese tema, muchas personas empiezan alrededor de él a aportarle su conocimiento, a casi que a ser confidentes con él. Pero obviamente, como viene lo bueno, viene lo malo. Y obviamente me imagino que esto le ha causado un problema con los temas militares y con los temas de, digamos ya, de top secret, que no le debe haber sido fácil la vida. Hay una, dicho de otra manera, todos los militares, digamos, los que más se han opuesto en el mundo al fenómeno ovni son los militares. Ahí hay una sencilla razón. Los ciudadanos de cada país pagamos impuestos, lo que llaman los contribuyentes en Estados Unidos. Si vemos naves, entonces es una coladera. El espacio aéreo en todos los países es una coladera. Entonces, ¿para qué los militares? En cierto sentido. ¿Para qué las fuerzas aéreas si no pueden detectar los ovnis? Si no, entonces por eso niegan... Lo que pasa es que la percepción de un ejército en un país es la percepción que da el orden, que da el poder, que da el protegernos. Cuando tú generas algo que está por encima de eso y que además de eso no es explicable, obviamente desde el punto de vista de comunicación para ellos es un inconveniente. Hay una gran discusión, digamos, en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, en Rusia, en China, y son los militares. Son los militares. Recordá, Iván, que la NASA tiene un componente de científicos y tiene un componente de militares. Claro. Lo mismo que el Pentágono.
Entonces, muchas veces, digamos, las investigaciones no se dan, el método científico que tanto lo hemos abordado en los programas, no se da el método científico. ¿Qué es el método científico? Simple y llanamente es investigar algo. Hombre, que los pilotos observaron o videograbaron naves, entonces vamos a iniciar una investigación rigurosa. Claro, y hay quien no le convenga esa investigación. Y hay quien no le convenga, pero entonces la niegan tajantemente. O sea, no niegan, pues siempre han negado los ovnis, pero niegan la investigación, el proceso investigativo. Claro que sí. Bueno, los militares en todo el mundo prácticamente son los que más saben sobre el fenómeno ovni. Y lo saben desde hace mucho tiempo, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Ellos tienen los medios, tienen los radares, tienen muchos testimonios, muchas imágenes, muchos videos. Y yo creo que nunca van a dar a conocer, nunca van a abrir los archivos que tienen sobre el fenómeno ovni. He hablado en diferentes oportunidades con militares y siempre me responden lo mismo. Nosotros no podemos dar a conocer, me dicen los militares, no podemos dar a conocer el fenómeno porque el contribuyente nos podría exigir pues una serie de responsabilidades. El contribuyente está pagando el sueldo de los militares, está pagando los sistemas de defensa y, sin embargo, ahí hay unas civilizaciones muy superiores a nosotros técnicamente contra los que no pueden hacer nada. En consecuencia, según los militares, nunca van a dar a conocer lo que tienen. Te lo preguntas tú, me lo pregunto yo, se lo pregunta usted. ¿Son reales los ovnis? ¿Ah? Te haces esa pregunta. Y qué bueno escuchar, por ejemplo, la respuesta de José A. Benítez. De JJ Benítez, perdón. No sé por qué tengo ese... Te lo preguntas, ¿es real el fenómeno ovni? Siempre me he preguntado eso porque no solo la pregunta, sino que ya es un hecho a nivel personal. He fotografiado más de 100 aparatos en mis viajes, que incluso yo quiero hacer un programa contigo, Iván, precisamente con nuestras experiencias, mostrándote nuestras experiencias personales, porque ya es un hecho, ya es un hecho. O sea, cuando tenía 10 años mi abuela me habló de eso, pero hasta ese momento era irreal. Pero siempre le pedí al universo que me mostrara esa realidad, me la mostrara. Y ciertamente en todos mis viajes me mostraron esa realidad, porque no solo en mis selfies, que ya lo han visto en algunos programas, sino que en muchas fotografías han aparecido naves de diferente tamaño, de diferente forma. O sea, ha sido una experiencia, digamos, muy bonita. O sea, que indudablemente para ti es real. Para mí también es real, no he tenido tanta conexión. Sin embargo, he investigado mucho y creo que algunas manifestaciones no lo son, pero hay muchas que indudablemente lo son para mí. Y bueno, y para J. Benítez, ¿es real el fenómeno ovni? Bueno, después de 51 años de investigación, empecé en 1972, tengo la certeza absoluta, al 150%, de que el fenómeno ovni es real, es cierto, es seguramente el suceso más importante de la historia del hombre después del nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿De dónde vienen? Pues no lo sabemos con certeza. Presumimos que proceden de esta galaxia, de otros universos y de dimensiones que no conocemos. Por los seres que se ven, por la tipología de los tripulantes de esas naves, pues pueden ser miles de civilizaciones, no una ni dos, miles. Bueno, entonces quedamos claros de que sí es real. Ahora, ¿qué es lo que yo decía? ¿Cuáles sí y cuáles no? Porque en todo hay, pues como en todo, hay cosas muy científicas, hay cosas no tan científicas. Mucho respeto, eso sí, por todo el mundo, y vuelve y juega. No somos aquí dogmas, ni pretendemos dar dogmas. Pero en ese caso, JJ Benítez nos va a hablar de los tripulantes. ¿Cuál es real y quiénes son esos tripulantes? Porque ahí es donde uno dice, bueno, ¿y quiénes son?
No, además de eso, Iván, y es que él ha investigado más de 10.000 testigos en todo el mundo. En todo el mundo. O sea, no se ha salvado país y testigo. Entonces, si la NASA en un panel con 16 científicos dijo los ovnis son reales, pero nos lo ocultaron toda la vida, entonces ¿a quién le creemos? ¿A los testigos o a las instituciones? O sea, esa es la pregunta. Pero eso ya lo dejamos claro. Ahora, que nos hable José A. de quiénes son estos personajes. Bueno, estos tripulantes, por el aspecto que tienen, por lo que nos cuentan los testigos, un 80% aproximadamente, o quizá más, tienen aspecto humano, con algunas diferencias importantes. La altura, el volumen de los cráneos, los ojos, los dedos, a veces hay manos de 3 dedos, sin pulgar, y repito, y la altura también es muy importante, ¿no? Son muy distintos. Yo en mis archivos llegué a contar en cierta ocasión como 1000 tipos diferentes de seres, aproximadamente 1000, y yo prácticamente no tengo casi nada. Por eso digo que son muchas civilizaciones las que nos visitan, ¿no? Y repito, el origen no lo conocemos. Edison, ¿y tú qué decías? Conexiones. Te voy a contar una cosa particular sobre esta pregunta que le vamos a hacer a JJ. Yo no tenía ni idea quién era Enoch. Ni idea. Y en una época en que tuve un proceso de soledad, porque uno tiene que buscar como la soledad para volverse a encontrar y todo eso, tuve un sueño, y en el sueño me decían que yo debía leer sobre Enoch, que debería de conocer, y entonces, claro, por supuesto, yo me desperté y el nombre Enoch, y empecé a investigar, y me encontré con el libro de Enoch. El libro de Enoch es un libro que es anterior a la Biblia. De hecho, digamos que las personas de la época de Jesús leían el libro de Enoch, porque hacía parte del Antiguo Testamento. Hoy en día ya no está metido dentro de los libros bíblicos, pero para no ir muy lejos y contextualizarlos a ustedes un poco, Enoch vendría a ser el abuelo de Noé, creo que es el papá de Matusalén, no sé si es el abuelo o el bisabuelo. Y Enoch habla de que él fue contactado por un grupo de extraterrestres, y esos extraterrestres lo llevaron al cielo, y por eso Enoch describe el cielo, y lo describe bonito, y ahí es de donde viene todo este tema de que el cielo es la Jerusalén, es una Jerusalén en oro, donde en el centro de esa Jerusalén está el agua de la vida, ¿no es cierto? Y te habla entonces de que ahí están los ángeles. Entonces Enoch es el primero, y en la Biblia el primero que habla de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, del reino de los 12 que están alrededor de Dios. Enoch es el que plantea todo esto. O sea, usted se ha preguntado dónde viene esto. Vaya a buscarlo en la Biblia y tal vez no lo va a encontrar. Pues lo encuentra en el libro de Enoch, ¿cierto? Entonces, la pregunta que tenemos con JJ, con Enoch, ¿cuál viene a ser? Mira, antes de hacer la pregunta a JJ Benítez, yo quiero plantearte lo siguiente. El libro de Enoch, pues como tú lo decías, es un libro apócrifo. No fue reconocido como Nikola Tesla no fue reconocido. Exacto. Porque hablaba precisamente de ovnis y extraterrestres. O sea, hablaba de otros seres, hablaba de naves, hablaba de que seres vinieron al planeta Tierra. Por fortuna, esos libros fueron encontrados, tengo entendido, a orillas del Mar Muerto. Sí, en unas cuevas que hay en unas cuevas alrededor del Mar Muerto. ¿Y por qué digo por fortuna? Porque la Legión de la Oscuridad se encargó de destruirnos bibliotecas como Alejandría, bibliotecas en todo el mundo. O sea, que había unos guardianes. Eso, entonces él hablaba de unos vigilantes, que son unos seres extraterrestres que vigilan la humanidad para que no nos autodestruyamos. Eso es, digamos, como lo que él siempre planteó en ese libro. Correcto. Entonces, vamos a preguntarle a JJ Benítez sobre esos vigilantes del libro de Enoch. Exactamente. Bueno, yo pienso que la Biblia es el mejor libro de ovnis de la antigüedad. Está
repleto de carros de fuego, de columnas de humo que conducen, que guían y que protegen incluso y que defienden, en este caso, a Moisés y a su gente. Pero es que en otros pasajes anteriores, incluso a Moisés, pues aparecen esos carros, esos tripulantes que avanzan hacia el profeta Elías, hacia otros profetas del Antiguo Testamento, que nos están diciendo lo que hoy nosotros estamos investigando. Nos están hablando de naves, de tripulantes, que claro, lógicamente ellos no podían entender ni comprender que alguien pudiera volar. Nosotros hoy sí lo entendemos, o por lo menos medio lo entendemos. Por tanto, aquellos seres, para aquella gente, pues eran dioses. Entonces miramos que hay vigilantes que custodian esas escrituras que tenían que llegar hasta nuestros oídos. Y ahorita, Edison, hablaste de los libros apócrifos. Yo quisiera darles una explicación a ustedes breve de qué son los libros apócrifos. Resulta que cuando el Imperio Romano estaba cayendo en decadencia, Constantino decidió dividir el Imperio Romano, ¿no es cierto? Entonces creó dos capitales, dejó una, que era Roma como tal, y creó otra capital en lo que hoy en día es Estambul, que es Constantinopla. En ese momento, otra de las cosas que hizo Constantino fue que a los judíos mesiánicos, que eran los que seguían a Jesús, por eso se les dice judíos mesiánicos, porque seguían al Mesías, los autorizó, es decir, los dejó de perseguir. Acuérdense que estos cristianos o judíos mesiánicos tenían que vivir en las catacumbas porque no eran aceptados en su religión. Entonces él, a través de su madre, que era Santa Mónica, dijo: no hay ningún problema, aquí no hay ningún problema, vamos a permitir que la religión que sigue a Jesús también sea la religión de Roma, ¿no es cierto? Y en ese orden de ideas, digamos que es un acto interesante porque desde el punto de vista económico era muy interesante, porque les dice: yo les doy la condición de que sean romanos, pero ustedes pagan impuestos. En ese orden de ideas, Constantino dice: bueno, hay dos senadrines importantes, uno es el de Jerusalén y otro es el que está en Roma. Los senadrines eran como los que tenían que definían, digamos, cuáles eran la realidad de la vida de Jesús en su momento. Y en ese orden de ideas habían dos postulados bien interesantes. Un primer postulado, que era el de Jerusalén, decía que Jesús no había resucitado. Y los que estaban en Roma decían que Jesús sí había resucitado. Entonces, Constantino dice: tenemos que organizarnos. Entre otras cosas, San Pablo tiene mucho que ver con toda la construcción de todo lo que es la Iglesia católica y romana. Entonces dice: organizémonos, porque si vamos a hablar de una religión y vamos a constituir esto, tenemos que hacerlo organizadamente. Y es donde se hace lo que hablaste ahorita del Concilio de Nicea. Nicea es una ciudad que queda a unos 80 kilómetros de Roma. Llaman a todos los líderes religiosos de su momento y hacen el concilio, que es como cuando hoy en día hacen un concilio de obispos, donde todos se juntan y deciden, digamos, cuál es el tema. En ese Concilio de Nicea revisan qué libros antiguos decían que Jesús había resucitado y qué libros decían que Jesús no había resucitado. Los que decían, o los testamentos, el testamento según San Lucas, San Juan, y por eso hay varios. Los que decían que Jesús no había resucitado, los consideraron apócrifos. Y de ahí viene la palabra apócrifo. Los que decían que sí había resucitado por eso quedaron los 4 testamentos, los 4 evangelistas en la Iglesia Católica Romana. Lo digo porque son cosas interesantes que no sabemos. De hecho, en eso, y vuelvo y te digo porque me parece que son aportes interesantes, de hecho les quiero contar una cosa. Fue Constantino quien separa el Vaticano y lo vuelve una ciudad y dice: aquí va a vivir el Papa, es quien crea la figura del Papa, le da el anillo del pescador y organiza incluso las fiestas. El 24 o el 25 de diciembre realmente era una fiesta romana, creo que era el dios Júpiter, no sé. Entonces, digamos que lo que hicieron fue que organizaron todo ese tema, que aparentemente esto le quita veracidad a las cosas. No, para mí, y en mi caso personal, a mí no me importa si Jesús resucitó o no resucitó. Para mí Jesús
es el Mesías y es una persona que vino a darnos una luz y a indicarnos cómo llegar al reino del cielo. Y eso es para mí, no me importa si resucitó o no resucitó, pero era un dato histórico. Ahora, hablemos porque hice esta introducción porque vamos a hablar del Papa Juan XXIII, que es el Papa bueno. Ok. Y tengamos en cuenta lo que tú dices, o sea, si resucitó o no resucitó, tengamos en cuenta la sábana santa, que es la evidencia real de que sí hubo una resurrección de cuerpo. Entonces, ya como añadiendo ahí a lo que tú decías. No, pero corrijo. Eso. De que estuvo el cuerpo. Claro. De que el cuerpo estuvo envuelto ahí. Sí. Es más, si ustedes van en este momento a Zaragoza, en la Catedral de Zaragoza en España, porque sé que nos ven desde España, es maravilloso porque no solamente cogieron esa sábana e hicieron una figura tridimensional de lo que había en esa sábana. Impresionante. Bueno, entonces, hay una historia muy interesante sobre los papas. Vamos a hablar del Papa Francisco. Antes de ser ordenado papa, le encantaba hacer tertulias sobre ovnis y extraterrestres en Argentina. Por supuesto. Y eso está, pues, en Me las imagino investigaciones que era hemos uno de realizado. los visitantes frecuentes del Uritorco en Argentina. Sí, señor. Por ello, él ahorita es un defensor de todos estos temas y apoya mucho ahorita el Observatorio de Castel Gandolfo y los observatorios astronómicos del Vaticano. Papa Pío XII tuvo avistamientos de ovnis registrados en los diarios de su familia. Eso es una investigación muy interesante. Luego, el Papa Juan Pablo II. Papa Juan Pablo II era muy interesado en los temas y siempre le decía a la gente que está alrededor de él que siempre que hablara el cardenal Conrado Balducci, que era un exorcista también del Vaticano, quien hablaba de los extraterrestres, decía que los extraterrestres, los ángeles del pasado eran los extraterrestres de Por hoy. supuesto. Gran postulado. Decía, acá que hable en la radio italiana o en televisión, el señor Conrado Balducci me ponen Me avisan. me avisa. Sí, Juan Pablo II. Pero el caso de Juan XXIII. Juan XXIII. Eso es un caso muy interesante. Su secretario registró en sus diarios que en Castel Gandolfo, que es la casa de descanso de los papas, baja un ovni, bajan dos seres o un ser, al parecer pleyadiano, un ser mono, muy bonito, en fin, y él se le arrodilla. ¿Qué hablaron allí? Entonces esa es la respuesta que nos va a dar JJ Benítez. El Papa Juan XXIII estaba en cierta ocasión, en un verano, en la parte que se llama Castel Gandolfo, que es una residencia de verano, y estaba paseando al atardecer, casi noche ya, con su secretario, cuando vieron un objeto que volaba por encima del palacio de Castel Gandolfo y cómo ese objeto bajaba muy cerca de ellos. Era un aparato, era una nave, y de esa nave salió un ser muy alto, con las orejas puntiagudas, de aspecto humano, y bueno, se arrodillaron pensando que era algo divino, algo procedente de Dios, y según contaba el secretario, que fue el que contó la experiencia, el Papa se levantó y se fue derecho al tripulante, y estuvieron hablando aproximadamente unos 5 o 10 minutos. El secretario no llegó a escuchar lo que hablaron. El tripulante volvió a meterse en la nave y desapareció. Es curioso porque a los pocos días, Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II. Claro, inmediatamente, además de la importancia del caso del encuentro con esta nave y con este tripulante, con dos personajes que tenían un gran relieve, como puede ser el Papa y su secretario, lo interesante y curioso y sospechoso es que si hablaron algo, y efectivamente lo hablaron, seguramente, es una hipótesis, seguramente el tripulante le dio a entender a Juan XXIII que tenía que convocar ese concilio. Y es que definitivamente es apasionante esto de, digamos, es como lo que los astronautas de la Biblia, ¿no? O sea, ahora que hablabas de Juan XXIII, me acuerdo yo también, y más adelante lo hablaremos en un programa, de la noche anterior a la crucifixión de Cristo, cuando él está en el Huerto de los Olivos
y se separa, y cuando los apóstoles van a verlo, él estaba hablando con Moisés y con Elías. Acuérdense en que ni Moisés murió ni Elías murió. Elías se lo llevaron en carros de fuego. Entonces ahí es donde tú dices, esto que me decías de Juan 23, cómo se conecta, ¿no es cierto?, con estos temas, ¿no? En la antigüedad se hablaba mucho de esto. Por ejemplo, recordad que en el Apocalipsis se dice, veréis estrellas en el cielo en el final de los tiempos. Los mayas nos aclararon que era el final de los tiempos, que se terminaba un tiempo, un calendario, y que iniciaba una era mejor, ¿sí? O sea, no es que el mundo se vaya a acabar, eso es pues muy cierto desde los mayas. Pero se decía, al final de los tiempos veréis estrellas en el cielo caminando. Y hablaba muchas cosas, por ejemplo, el profeta Elías y Moisés. Moisés no se encontró cuerpo, pero al profeta Elías se lo llevan en un carro de fuego. Correcto. Luego Jesús, como tú dices, tiene un encuentro con ellos en el monte de los Olivos. Aquí pues tenemos, digamos, un tema bien espectacular que es la estrella de Belén. Exactamente, eso te iba a decir yo. Entonces cuando tú dices que hablaban de estrellas, las estrellas están completamente ligadas a la historia de los acontecimientos, los eclipses lunares, todo digamos, en el universo se va moviendo, lo que decíamos, venimos de las estrellas, viajamos por las estrellas. La pregunta aquí es, las estrellas de Belén, la estrella de Belén, ¿era un ovni? ¿Era un cometa? ¿Era una estrella? ¿Era un momento? ¿Qué era? Y esa es la pregunta que le hacemos a JJ Benítez, si la estrella de Belén fue realmente un ovni o qué era. Bueno, la famosa estrella de Belén, cuando uno analiza y estudia el caso con detenimiento, con objetividad, se da cuenta por deducción que no podía ser nada de lo que nos han contado. Kepler habló ya en la Edad Media de que podía tratarse de una conjunción planetaria, y eso no puede ser por varias razones. Primero, las conjunciones planetarias pueden tener una duración de 2-3 días. Siempre salen, lógicamente, por la noche. Las caravanas en aquella época se ponían en camino durante el día, nunca durante la noche. Un cometa tampoco podía ser, por la misma razón. Un cometa puede estar una semana a la vista y siempre se ve generalmente de noche y también de día, pero no puede conducir a una caravana durante 3 meses, que es lo que presumiblemente duró el viaje de los magos desde Ur de Caldea hasta Belén. ¿Qué nos queda? Pues sencillamente un objeto inteligentemente tripulado. No, eso lógicamente nos lleva a un ovni, a una nave no humana. Y hablando de personajes también conectados, pues obviamente una de las personas que nos ha puesto a volar más la imaginación en Latinoamérica es obviamente García Márquez, con su realismo mágico. Y en García Márquez también hay personajes muy curiosos. No sé si ustedes recuerdan en 100 años de soledad que Mercedes la Bella, cuando estaba tendiendo las sábanas, también subió al cielo como la Virgen María y como Elías. Esa figura de Mercedes la Bella, escrita en 100 años de soledad, le hace a uno pensar que García Márquez obviamente tenía mucho conocimiento. ¿Existió algún contacto? Sí, mira, 100 años de soledad, hay 2 registros, y esto es una tarea no solo para ti, sino para los televidentes, donde habla de discos volantes anaranjados. Úrsula tuvo, digamos, 2 avistamientos de discos, pero dice, discos en el cielo anaranjados. Le dijo Gabriel García Márquez, le contó un secreto. El secreto es que vio un ovni, el ovni al parecer descendió y él se desmayó. Le dijo, este secreto no lo cuentes sino hasta después de mi muerte. Le contó esto a JJ Benítez y le dijo, no lo cuentes sino después de mi muerte. O sea, eran secretos. O sea que JJ tiene ese secreto para contarnos. Claro, pero ojo con esto, ojo con esto. Gabriel García Márquez empieza a escribir su obra literaria, que le mereció el premio Nobel, una obra literaria espeluznante, magnífica, realmente prolífica, y ahí habla de los discos volantes. Maravilla.
O sea, eso es un tema para investigar, que Total. parece interesante, lo mencionamos en primicia en nuestro programa Viaje a las Estrellas, para que los televidentes investiguen en 100 años de soledad, 2 registros de Úrsula viendo discos volantes anaranjados en el cielo. Ahí está la tarea. Bueno, yo conocí el caso de Gabriel García Márquez a través de otro investigador argentino muy bueno, muy inteligente, llamado Fabio Zerpa, ya falleció, y él me contó en cierta ocasión, me dijo, mira, yo tuve un encuentro en Colombia con el Gabo, fui a dar una charla a Cartagena de Indias y estuvimos cenando y Gabriel García Márquez le contó a este investigador lo que le había ocurrido muchos años atrás. Y me dijo Fabio Zerpa, yo te lo voy a contar con una condición. Cuando yo muera, tú sí podrías contarlo. Él ha muerto, como digo. Bueno, la cuestión es que hacia el año 47, Gabriel García Márquez, estaba paseando solo por la playa de Cartagena de Indias y vio un objeto que se movía en el cielo. Ese objeto descendió, lo iluminó un haz de luz y por lo visto el Gabo perdió la conciencia o el sentido y cayó a la arena y permaneció inconsciente un tiempo. Cuando él se levantó, la nave, el objeto ya no estaba. Entonces, claro, la sospecha que tenemos es si a partir de ese encuentro con esa nave no humana, el Gabo empezó a pensar o a escribir las grandes novelas que él ha escrito, ¿no? Bueno, y viajando a las estrellas, uno, digamos, casos de ovnis, uno se pone a ver por internet o en un programa y ve muchísimos, pero uno se preguntaría, Edison, ¿qué le podrá parecer extraordinario a un personaje como JJ Benítez? Y no solo eso, él dice que ha viajado 100 por 100 veces todo el planeta O sea, pero ¿qué lo habrá sorprendido? ¿Qué lo habrá sorprendido? Cuéntanos algún caso o algunos casos que te hayan parecido realmente contundentes. Bueno, es muy difícil. Yo he interrogado, repito, a más de 26.000 personas. Todos los casos que son auténticos son para mí interesantes. Quizá uno de ellos que me llamó mucho la atención fue, yo hablé con una ingeniera norteamericana que había podido asistir al intento de utilización de piezas extraídas de la nave que se estrelló en Roswell en julio del 47. A esta mujer la llevaron con los ojos vendados a un territorio que ella no termina de definir si era Nevada o Arizona, desde California, y la tuvieron 2 semanas con otros 4 ingenieros intentando averiguar si unas piezas que habían extraído de la nave de Roswell servían para algún cometido dentro de lo que es un avión militar. Y ella me contaba que solamente de las 5 piezas o 6 que le dieron, ella solo supo de una que podía ser útil dentro de la cabina de un avión militar. Esa pieza servía para cambiar el fuselaje del avión sin necesidad de cables ni de sistemas hidráulicos. Bueno, repito, hay más de 20.000 casos, no sabría definir cuál. En Colombia hay muchísimos, muy interesantes. Yo estoy detrás de la pista de un ex guerrillero de las FARC, que capturaron en un momento determinado en el sur de Colombia, capturaron a 2 tripulantes, otros estaban muertos, se había estrellado el objeto, pensaron que eran gringos, los torturaron y uno de los guerrilleros sintió lástima y mató a los 2. Bueno, y en este tema de los casos extraordinarios, indudablemente se le viene a uno a la cabeza Área 51 que se estrellaron, o sea, que ahora hablan muchos. Hace poco hablábamos de unos en Canadá, que al fin de cuentas le terminan a uno como
paseando la información que uno como que no la tiene clara. Pero hay unos casos de ovnis estrellados que son muy contundentes. Bueno, tengamos en cuenta que recientemente o en la actualidad hay un ingeniero aeroespacial, un veterano de la guerra de Estados Unidos que se atreve a hablar. ¿Por qué están hablando los militares hoy día? Ahorita hablábamos que los militares ocultaban, pero ya los militares ya jubilados, antes de morir, está como quien dice, no me voy a la tumba sin decir mi secreto. Ya hay funcionarios de inteligencia aeroespacial de Estados Unidos, como David Gross, que habló que Estados Unidos tiene en su poder naves no humanas, que les han hecho tecnología inversa. Claro. Entonces, por eso se hablaba mucho del Área 51, el gobierno decía que el Área 51 no existía, que el caso Roswell era un globo aerostático, pero luego dijo, no, el Área 51 sí existe, pero no sabemos de las naves. Pero luego la NASA dice, sí, los ovnis existen, entonces nos mantienen enredando toda la vida. Entonces JJ Benítez nos va a contestar sobre, le preguntamos a JJ Benítez sobre los ovnis estrellados en el mundo. Bueno, yo tengo conocimiento con cierta seguridad de 4 casos. Uno en Roswell, ya lo he mencionado, otro en Alemania, otro en Sudáfrica, mejor dicho, al norte de Sudáfrica, en un desierto en la zona de Namibia, y otro más en Estados Unidos. Sé que este tema te apasiona, Edison, y es el tema de la desclasificación, que lo has mencionado muchas veces, ¿cierto? Se pregunta uno, ¿qué sabe JJ Benítez de esto? Pues un tema más de apasionarme es estar pendiente de esas noticias que llegan de fuentes, de reales fuentes. Hay muchas fuentes, pero uno tiene que irse a las fuentes que realmente son, digamos, a prensa seria, prensa investigativa, digamos, a ufólogos serios sobre todo este tema de ovnis. Pero la desclasificación es una realidad, es una realidad. Pero lo que más me asombra a mí es que desclasificado 12.500.000 páginas se encuentren tachadas con marcador negro. Eso es lo que más me sorprende. Para ahora decir, no, eso no existe. O sea, investigaciones desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 79, 12.500.000 páginas, más de 12.000 registros sobre ovnis, y dice, no, eso no existe. O sea, simplemente es como lo del viaje a la Luna, que por ocultarlo, por tratar de ocultar lo que se ha visto allí, perdieron las grabaciones, les tocó hacer, según se dicen los investigadores, les tocó hacer una filmación como de cine, y por eso mucha gente dice que el hombre nunca llegó a la Luna. ¿Por qué? Porque con el afán de ocultar, claro, dañaron las grabaciones reales, porque se avistaron, lo que han dicho ovnis, se avistaron cosas en el espacio. A mí lo que realmente me preocupa es por qué ocultan. Y es como el punto que yo, o sea, llegó a un punto desde mi interior de decir, sí creo, pero la pregunta, y creo que es la pregunta que todos nos hacíamos, es ¿y para qué? Digamos, sí vienen, ¿y para qué? ¿Qué quieren? Porque eso asusta, Entonces, bueno, desclasificación, JJ Benítez, ¿qué tienes para decirnos? Bueno, esas desclasificaciones, como las que hicieron en su momento en Brasil o en España, son un fraude. Los militares han querido desclasificar lo que les ha parecido oportuno, lo han hecho ocultando los verdaderos casos, los auténticos casos, esos no han sido desclasificados, mutilando lo que han sacado y tergiversándolo. He tenido la oportunidad, Edison, de ver en algunos videos cosas como, por ejemplo, naves cerca al Sol, naves cerca a volcanes que están en erupción. Es decir, que uno ve que hay momentos catastróficos de la Tierra en donde aparentemente estos seres aparecen. Y uno se preguntaría, ¿estuvieron cuando se hundió la Lemuria? ¿Estuvieron cuando se hundió la Atlántida? ¿Cuántas veces han estado y por qué siempre aparecen? Ese es un tema interesante. Mira, según relata Sixto Paz, Enrique Castillo Rincón,
Edward Billy Meyer, suizo, contactados por extraterrestres, han afirmado que cuando los han llevado a otros planetas se han encontrado con ciudades, por ejemplo, Sistopan nos cuenta que en Ganímedes hay una ciudad que se llama Cofraternidad, como cofradía tu programa. Mira, en la ciudad de Ganímedes hay una ciudad que se llama Cofraternidad con 12.000 personas rescatadas de catástrofes del planeta Tierra. Pero lo más misterioso e interesante que cuenta Sistopaz es que en uno de esos viajes le mostraron los féretros de Enoc y Elías. Wow. O sea, los féretros. O sea, ellos fueron rescatados aquí. Y ya murieron allá. Y murieron allí, ¿sí? Entonces, mira que son historias que nos parecería como de ciencia ficción, pero realmente a la luz de la tecnología actual no lo es. Es muy posible. Es muy posible. Muy posible. O sea, estamos dentro de todas esas posibilidades. Pero más allá de eso, es que J.J. Benítez nos está contando también sobre el rescate de almas, no solo de cuerpos. Wow, o sea, un tema ya de una dimensión más... Ya un tema más fuerte. Ya se sale de lo corporal. Bueno, miremos a ver qué tiene J.J. Benítez para hablarnos sobre esto. Bueno, es cierto, efectivamente tenemos muchos casos de naves que se presentan poco antes de un terremoto, de una inundación o de una guerra, y también después, con lo cual presuponemos que estas civilizaciones saben lo que va a ocurrir. La cuestión es ¿por qué están ahí? Están ahí porque son investigadores, porque son científicos. Hay otra hipótesis a la que yo me adhiero cada vez más, y es que podrían ser civilizaciones que se ocupan de recoger las almas de los fallecidos en esas catástrofes. Edison, y seguimos con el tema de la negación, ¿no? Mira, para mí la negación es más bien ignorancia y desconocimiento, y no aceptar, digamos, una teoría científica. Yo no estoy de acuerdo, de acuerdo contigo. Hipótesis. Para mí la negación no necesariamente es ignorancia y desconocimiento, sino que algo están ocultando. Pues no, con respeto, es mi posición. Ahora, yo añado a lo que tú dices, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Aparte de la ignorancia y digamos el desconocimiento, también es está más bien que nos consideraran ignorantes. Eso, que nos consideran ignorantes a la humanidad. Pero más allá de eso es que hay un poder oculto tras la sombra. Hay un poder oculto tras la sombra que no le interesa que esto se conozca. Ahora, grandes multimillonarios en el mundo son los que tienen más pruebas sobre el fenómeno ovni y han conseguido piezas de museos, han contratado expediciones, han conseguido muchas cosas para poder hacer negar el proceso. ¿Pero por qué? Porque hay personas que no les interesa que no esto. les interesa. Tú hablabas, por ejemplo, las energías limpias. ¿Qué tal si llegan estos personajes o llegan seres de otros planetas y nos dicen, no, yo esta nave la muevo con hidrógeno o con energía solar? Se caería todo Eso el negocio. Mueve la economía. Si nos dijeran, bueno, no existen fronteras porque somos un solo planeta contra un universo o en medio de un universo, entonces no existirían las guerras. Por lo tanto, los comerciantes de armas, los comerciantes de aviones caerían. Entonces hay demasiados intereses. Se cae la estructura. Hay demasiados Miremos intereses. qué nos dice JJ sobre esto. Bueno, todas estas historias están saliendo ahora recientemente con el tema del Pentágono, de los ovnis que han visto y han filmado los pilotos de la Navy. Pues está muy bien, probablemente todo eso es verdad, es cierto, pero a mí me parece el chocolate del loro. Si los militares norteamericanos quieren establecer la verdad sobre el fenómeno ovni, lo único que tienen que hacer es sacar lo que hemos comentado antes, la nave que se estrelló en Roswell, en Nuevo México, en Estados Unidos, en julio del 47. Con eso sería suficiente, se acabarían todas las dudas, pero eso no lo van a hacer. Bueno, y es que es tan intenso el tema que hay un personaje que es un científico, Avilov. Si no estoy mal. ¿Quién es Avilov? Avilov es un científico de la Harvard. Le voy a dar un dato reciente que me parece a mí que vale la pena mencionar. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos lo apoyó
a una excursión a la isla de Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea, para investigar sobre unos posibles restos de una nave interestelar, no meteorito. Él afirma de una nave interestelar, ya que él estuvo observándola en el año 2014 y solo consiguió recursos en la actualidad para hacer esa expedición. ¿Qué encontraron en esa expedición inicialmente? Encontraron férulas y objetos metálicos diminutos, un cable metálico con composición no elaborado por los seres humanos. O sea, con digamos, tabla periódica no existente en No la existente, Tierra. o sea, confusión de metales, pero que no existen. Sí existen los metales, pero no elaborados por el ser humano. ¿Cómo te parece que ahora que tú estabas hablando de eso, leí yo en alguna parte que en esas naves estrelladas que han encontrado hay un elemento que no está en la Tierra, que es el elemento que le permite a estas naves navegar por un concepto de atracción Antigravitacional. o sea, que es lo que hace que no es un tema de volar, es que simplemente la nave genera una antigravitación que no deja que se choque. Y es a la vez un elemento que hace que cuando estás dentro de la nave, cuando vas a unas velocidades muy grandes y frenas, no te vayas contra eso porque es como si estuvieras una burbuja. Entonces esos elementos pareciera ser que no están en nuestra tabla periódica. Lo que me estás diciendo ahora es bien interesante. Se habla de un elemento que es el elemento 115, que no existe en el planeta Tierra. 115, el elemento 115. exactamente. Mira, Edward Villimeyer en los años 70, cuando tuvo el contacto con seres pleyadianos, a él le entregaron muchas pruebas, entre ellas fotografías, videos, pero vámonos más allá, le entregaron la prueba del metal de la nave. Resulta que el metal se arrugaba como un papel y volvía a su estado natural. Y se desarrugaba. O sea, él le hicieron muchas pruebas de laboratorio, hasta el último tuvo más de 15 intentos de asesinato, claro, para robarle las pruebas, pero también él se aburrió de todo eso. Él se escondió de todo el periodismo, de toda la investigación, porque lo que hacían, más que avalarle sus investigaciones, era atacarlo. Claro. Era atacarlo. Entonces mira dónde llega. Aviló, por ejemplo, es un científico de la Harvard muy reconocido. ¿Por qué no lo han atacado tanto? ¿Sabes por qué? Porque tiene recursos multimillonarios de la Universidad de Harvard. Incluso en la Universidad de Harvard, cuando él empieza su primer libro, que se llama Extraterrestres, vida alienígena más allá del planeta Tierra, a él le iban a rescindir su contrato en la Harvard como investigador, como director de ciencia. Pero los multimillonarios que aportan recursos, como Elon Musk, como Yuri Milner, que es un multimillonario ruso, etcétera, etcétera, dijeron, si lo retiran a él, retiramos todos los recursos de la universidad. O sea que él está haciendo un trabajo en contra de la negación. En contra de la negación. Miremos a ver qué dice JJ Benítez. Sí, estoy totalmente de acuerdo con él. Leí su libro sobre esa gran astronave, entre comillas, que entró en el sistema solar. Y bueno, pues siempre es gratificante que un científico de su talla reconozca que ni la ciencia ni la comunidad científica en general quieran saber nada del tema, pero es muy fácil entenderlo. No quieren saber nada del tema porque tendrían que reestructurar todos sus conceptos mentales y todos sus esquemas científicos, y eso no interesa. Pues resulta que José A. Benítez también tiene un personaje muy curioso que se llama Ricky B, que entiendo que es un personaje que al morir su cuerpo como en una especie de transmigración de avatar. Es un avatar. Es como un avatar de un extraterrestre. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, Ricky B es un libro, incluso es una saga muy interesante. Dice JJ Benítez que es de los mejores libros que él tiene en temas de investigación, en el tema de este misterio entre los extraterrestres y el ser humano, la conexión entre los extraterrestres y el ser humano. Ricky B fue un ser del planeta Tierra que se le posesionó un ser extraterrestre. Como en Avatar. Si ustedes ven Avatar, digamos que en Avatar es un mayor o un personaje del ejército de la Tierra, no de Estados Unidos, que llega a ese planeta, él no puede caminar y a través de este tema entra un cuerpo de ese personaje. Así que miremos a ver qué nos propone JJ y qué nos tiene para contar de Ricky B. Ricky B
Es un caso típico, dentro de lo que yo conozco en la investigación, de lo que llamamos infiltrados. Es decir, seres no humanos que con una tecnología desconocida para nosotros tienen la capacidad de adoptar o de introducirse en cuerpos humanos, tanto vivos como muertos, y bueno, pues mezclarse con la raza humana y se supone que investigarla. En estos días, leyendo sobre la mitología sumeria, que a mí me encanta, hablaban ahí de que habían unas naves que para pasar el cinturón repujado, que es lo que es el cinturón de asteroides, en vez de disparar para destruir esto, tenían agua y con el agua la movían. ¿Te imaginas una nave, el tamaño que tiene que tener una nave para disparar agua para mover un meteorito? Wow. Mira, un satélite que se llama el satélite GOES en Chile, un satélite georradar, y ha visto o fotografió una nave de más de 100 kilómetros, o sea, incluso en el Sol se han avistado naves del tamaño del planeta Tierra, sí, succionando el Sol. Yo en estos días vi una foto de un sistema solar lejano, súper lejano, y al lado ven un objeto que no es ni una estrella ni un planeta y es del tamaño de ese Sol. Entonces, wow, o sea, ¿cuántos tipos de naves hay? Una pregunta que uno se hace inclusive, uno se imagina que las naves llegan y aterrizan. Resulta que hay naves que les conviene más meterse dentro del mar. Mira, según los registros de Edward Billy Meyer, contactado suizo, él habla de que cuando lo llevaron al espacio le mostraron una nave forma planeta. Entonces él preguntó a los seres pleyadianos que qué se trataba de esa nave y le respondieron, esta nave está haciendo una evacuación de un planeta A a un planeta B. O sea, naves enormes. Lo que vemos nosotros aquí como platillos voladores serían como las subnaves, o sea, sí, naves que salen de una nave nodriza. Como de reconocimiento. Pues, eso, de reconocimiento. O también a su vez, estas naves de reconocimiento que llamamos los platillos voladores también tienen unos drones de televisión que graban, que entran a lugares, en fin. Pero con este tipo de las formas de nave, JJ Benítez tiene mucha más experiencia porque ha investigado miles de testigos. Entonces vamos a preguntarle sobre los tipos de naves que conoce sobre esto. Es imposible saber cuántos tipos de naves no humanas han sido vistas. En mis archivos puede haber del orden de 13 o 14.000 tipos diferentes de naves y seguramente me quedo corto. Bueno, pues si son cientos o miles de civilizaciones las que nos visitan, es lógico pensar que pueden utilizar infinidad de naves de diferentes tipos. Y entonces, ahorita hablabas de Úrsula, que en 100 años de soledad, unas luces naranjadas. Discos naranjados. Y vamos a Juan 23, y te decía yo lo de Elías, lo de los astronautas de la Biblia. Pero es increíble, no solamente esto, en los temas religiosos, en la pintura antigua, en la cristiana vemos naves espaciales, en la hindú vemos muchas naves espaciales, en Egipto. En los mayas, en los aztecas. Todos, o sea, hay mucha pintura rupestre que nos está contando este fenómeno, ¿no? Mira, o sea, solo ves las pinturas rupestres de Tassili, solo ves las pinturas rupestres, por ejemplo, de los indios Hopi, de todos los pueblos ancestrales de Estados Unidos. Solo ver los rupestres de la isla de Pascua, o sea, solo ver eso, ya diríamos, listo, tuvimos visitantes estelares. Ahora, ¿cómo le llamaron ellos los antiguos? Visitantes del cielo. Bueno, yo recuerdo ahora mismo en el sur de Argelia, en un lugar, una meseta desértica que se llama Tassili Nayer, hay como 5.000 pinturas rupestres que oscilan en la antigüedad entre 8, 9.000 y 14.000 años. En esas pinturas aparecen astronautas, aparece el gran dios marciano, aparecen seres con trajes hinchados, en posición horizontal,
con las naves al lado, en fin, toda una casuística enorme. Hay un astronauta con su escafandra que está vinculado con una especie de cable a un objeto ovalado que está a su espalda, y este señor, este tipo, está arrastrando a 4 mujeres negras desnudas, suponemos que hacia esa nave que está a su espalda. Bueno, con razón, la pintura ha sido denominada como el rapto. Además de eso, en la mitología, en las leyendas y en la propia historia tenemos documentos impresionantes. Yo recuerdo ahora en la conquista de Tiro por parte de Alejandro Magno, si no recuerdo mal, alrededor del año 323 a.C., Alejandro estaba intentando conquistar la ciudad de Tiro, en el actual Líbano, y llevaba 8 meses sin conseguirlo. Y de repente, según los historiadores que cuentan esto, aparecieron 2 escudos volantes, 2 escudos de fuego. Lo vio el ejército de Alejandro, lo vio la gente de Tiro, y de repente de uno de los objetos, bueno, lanzaron algo que podría ser un rayo o algo parecido, un láser, no sabemos, y abrió un boquete en la muralla de Tiro. Por ahí entró el ejército de Alejandro y conquistó la ciudad. Bueno, pues venimos de las estrellas, viajamos por las estrellas, y de verdad que tener estos invitados de este nivel nos produce una alegría inmensa. Hay que darle las gracias, por supuesto, a Antonio Erazo, que es quien nos ayudó, ¿cierto? Sí, Antonio Erazo nos ayudó digamos, él como periodista nos ayudó en esas grabaciones tomadas directamente en México. Nos ha ayudado demasiado con esta entrevista, porque recordad que nos invitaron a hacer la entrevista personalmente, no pudimos viajar físicamente. Antonio Erazo nos ha ayudado mucho. Es más, nos invitó a su finca, o sea, para tener un encuentro personal con JJ Benítez, que es algo apasionante para nosotros. Que es algo que va a pasar, en algún momento va a pasar. Y también darte las gracias a ti, Edison, porque estás en la jugada, haciendo estas investigaciones, conectado. Y las gracias indudablemente a ustedes, que son los que realmente, como decían por ahí, la canción no está completa cuando el compositor la compone, la canta. La canción está completa cuando la escuchan. Y esto que hacemos nosotros está completo cuando ustedes lo ven, lo sienten y se comunican con nosotros. Darle las gracias por la cantidad de información que nos mandan, nuestras redes sociales. Bueno, aparte de nuestras redes sociales, que las encontramos acá abajo, nuestro canal de YouTube, Instagram, TikTok, también contarte que tenemos un segundo programa con JJ Benítez para que no se lo pierdan, sobre los caballos de Troya, sobre si hay vida después de la vida y sobre Jesús, muy importante. Maravilloso. Así que no se pueden perder Viaje a las Estrellas. Un abrazo.